Muy buenas tardes, familia de comunión. ¿Qué les parece si antes de comenzar oramos y le encomendamos al Señor este servicio? Gracias, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa que nos das esta tarde de poder reunirnos, Señor, en comunidad para adorarte y para recibir palabra. Señor, gracias, y te pedimos que todo lo que vayamos a hacer en el día de hoy, Señor, tú lo recibas como una ofrenda grata a ti, mi Señor. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de poder reunirnos, Señor. En tu nombre te damos gracias, Dios. Amén, amén y amén. Si estás sintonizándonos ahora mismo, mi nombre es Jeremy Rivera y soy parte del equipo de plantación de Iglesia Comunión. Y en esta tarde voy a estar durante todo el servicio con ustedes. Para nosotros es un placer que hayas decidido sacar este espacio para juntos adorar al Señor. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Y hablamos un poco de lo que es esta temporada de Adviento. Así que, para la fe cristiana, esta temporada representa un caminar de esperanza hacia el nacimiento de Jesucristo, usando el ritmo litúrgico llamado Adviento, que significa venida. El Adviento son los 4 domingos que anteceden al 24 de diciembre, en lo que la iglesia cristiana busca hacer un recorrido por el anuncio profético de la llegada de Jesús, su nacimiento de María en Belén, el llamado de esperanza a los humildes pastores y la dedicación de los sabios de Oriente. Dios se hace parte de la historia humana en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Por eso la iglesia cristiana exclama Adventus Redentoris. Nosotros, la iglesia, y nosotros, comunión, entendemos que Dios es el que nos invita a adorarlo, y durante el transcurso de la historia de la humanidad hemos visto que Dios es el que nos busca y nos invita y crea la mesa para que nosotros podamos adorarle. Así que, ¿qué les parece? Todos juntos vamos a adorar al Señor. Así que leamos el Salmo 136 del 26, 23 al 25 para que juntos nos encaminemos en esta experiencia de adoración. Den gracias al Dios de los cielos. Su gran amor perdura para siempre. Al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados, su gran amor perdura para siempre. Al que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta a todo ser viviente, su gran amor perdura para siempre. Cantemos al Señor. Señor, estamos esperando por ti, mi Jesús. Anhelamos que abran los cielos sobre nosotros, Señor. Tenemos la esperanza en ti, mi Jesús. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí.
Nuestra esperanza está puesta en ti, mi Jesús. Gracias, mi Señor, porque nos has librado del mal, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Eres Dios, eres Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, es su amor por mí.
es su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En su casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta experiencia
de adoración que tuvimos. Señor, y empezamos cantándote, abre los cielos, Señor. Queremos verte. Señor, abre las compuertas, mi Señor. Abre las compuertas como mismo Ezequiel vio la visión del río de agua viva que salía del templo y cubría, Señor, cubría toda la tierra y todo era renovado. Así nosotros tenemos la esperanza, mi Señor, en que en algún momento vas a restaurar todas las cosas. Señor, luego vimos, Señor, y te cantamos que tú eres nuestra esperanza. Que nuestra esperanza esté en ti. Nuestra esperanza está en que algún momento dado vas a llegar, vas a regresar y vas a cambiar todas las cosas. Señor, luego te cantamos, Señor, y terminamos cantándote confiados, Señor, en que nosotros somos quien tú dictas que seamos. Señor, en que cambiaste nuestro estatus en la cruz del Calvario y tú eres el que nos das identidad. Gracias, Señor, nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está completamente en ti, mi Señor. Gracias, gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. La palabra Adviento, iglesia, viene del latín que significa venida. Jesús viene y es la intención de este periodo de Adviento prepararnos para su llegada. Cada vela representa un aspecto de la preparación espiritual para la llegada de la luz, Cristo, al mundo. Hoy es nuestro tercer servicio de Adviento y para nosotros es un sumo placer que tú estés aquí con nosotros. Ahora, queremos explicar un poco lo que vamos a proceder a hacer ahora. Y es que nosotros como tradición, cada domingo que pasa, prendemos una vela representando ese suceso y ese proceso en el que al final llega Cristo. Esta tercera vela en la corona de Adviento representa el gozo. Se le conoce como la vela de los pastores. Los pastores fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Cristo. Ellos compartieron las buenas nuevas y le adoraron. Al igual que ellos, debemos ser testigos de Cristo y verdaderos adoradores mientras anticipamos la Navidad. Recordemos el gozo que sintieron aquellos que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Acompáñenme a Lucas 2. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuántos lo oyeron y se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron, glorificaron y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Ahora prendemos la tercera vela de Adviento.
Y ahí, en tu casa, donde estés, medita en esto que hemos dicho y en nuestra esperanza que es nuestro Dios. Ahora pasamos a una parte que para nosotros es súper importante como iglesia. Y es que nosotros, como humanos, entendemos que todo el tiempo necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos ese don de Dios en nuestra vida. Necesitamos la salvación de Dios todos los días, porque todos los días fallamos. Y ahora pasamos a una oración en la que nosotros nos entregamos ante Dios. Entregamos todo esto que está en nuestro interior, que se nos hace difícil lidiar con esto y que todo el tiempo estamos fallando. Así que la intención de esta oración es que reflexiones en ella. Reflexiones en lo que vamos a estar diciendo y lo que le vamos a estar diciendo a nuestro Dios, y que te la lleves y que en la semana medites en ella y la hagas tuya, y que en toda la semana practiques este ejercicio de entregar tus cargas a Dios y reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestro pecado, y acercarnos a Dios con humildad para que Dios nos perdone. Así que la oración te va a salir, repítela con nosotros, la vas a tener ahí de frente, así que acompáñanos en esta experiencia. Padre Celestial, nos invitas a encontrar en ti el gozo que necesita nuestra vida, pero muy a menudo nosotros buscamos el gozo en cosas que perecen. Buscamos el gozo en el éxito laboral, en el reconocimiento, en relaciones pasajeras, en el consumismo desmedido, en la validación de otros, en la gratificación sexual fuera del matrimonio. Cada una de estas fuentes falsas de gozo nos añaden mayor tristeza y dolor. Perdónanos, Dios, por buscar en otros lugares lo que solo tú puedes darnos. Perdónanos en el nombre de Jesús. El que vio como un gozo tu perdón para nosotros, de forma tal que estuvo dispuesto a morir en la cruz. Que tu espíritu nos capacite para hallar en ti el gozo de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, mira nuestro corazón. Señor, ayúdanos a cada día a nosotros poder reconocer, Dios, en qué estamos fallando. Señor, danos la capacidad, danos la humildad y danos el carácter para reconocer cuando hacemos las cosas mal y cuando necesitamos de tu gracia, que es todo el tiempo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mirar en nuestro interior, a reconocer nuestros ídolos, Señor, que cada día nos alejan de ti. Ayúdanos a cada día, Señor, a entrar en este continuo ejercicio de reconocer nuestros ídolos, llegar a ti en humildad, declararlos ante ti, para que tú nos ayudes a trabajar esas áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Iglesia, pero esto no se queda aquí. Dios no solamente se queda con nuestra oración, sino que el Señor le responde a nuestra oración. Iglesia, cuando tú vas ante el Señor escucha tu oración y Él responde con perdón. Así que vámonos al Salmo 28, del 8 al 9, y veamos cómo Dios responde a esa oración. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor, guíalos por siempre. El Señor como pastor nos guía y nos conduce todos los días de nuestra vida. Así que meditando en esta oración que hicimos y en las palabras de perdón, escuchemos
esta doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos te adoramos, te adoramos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta alabanza y poder meditar en ti y en lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Así, iglesia, sin más preámbulo, vamos a pasar a una de las partes más importantes del servicio. Vamos a escuchar palabra de Dios por los labios de nuestro pastor Juan José Coto. Así que los dejo por aquí con el pastor Juan José Coto, ahí donde tú estás, en tu casa, en tu vehículo, escucha la palabra del Señor. Te bendiga, familia de comunión. Qué bueno es poder estar adorando al Señor juntos y poder exaltar su hermoso y maravilloso nombre. Específicamente en este tercer domingo de Adviento, donde más nos acercamos a la celebración de la promesa de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras nos acercamos en medio de este ritmo litúrgico, mientras nos acercamos a la celebración de Adviento, seguimos o continuamos preparando nuestros corazones en expectativa, en esperanza de esa promesa cumplida. Y de la misma manera añoramos con gran pasión junto a la iglesia a través de las edades a decir Maranata, a desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como todos nuestros servicios, queremos hacer una oración pastoral. Así que ahí donde estás, desde tu hogar, desde tu casa, acompáñame a ir delante de la presencia del Señor y presentarnos en oración, específicamente en estos momentos de dolor y de ansiedad que muchas familias experimentan al celebrar las fiestas y enfrentar la pérdida de seres queridos. Así que oremos. Señor, mira la condición a nivel mundial, mira las familias enteras que están llorando la pérdida de seres queridos que durante este año han perdido la vida debido a la pandemia del COVID-19. Mira aquellos que han sufrido pérdidas por otras circunstancias. Señor, te pedimos que los acompañes, que estés con ellos profundamente en sus vidas. Que puedan encontrar el consuelo seguro en ti, encontrar el poder de tu gracia, sentir la belleza de tu amor inmenso y poder caminar constantemente en medio de la adversidad. En la temporada de Adviento, cuando recordamos con gran pasión el deseo de tu venida, te rogamos que les acompañes, que te hagas presente, que les ayudes en estos momentos de adversidad, que estés con ellos en toda circunstancia. Los ponemos en tus manos, Dios. Que la esperanza de Adviento se haga real en sus vidas. Ayúdanos como iglesia a poder continuar marchando, a que los nuestros también estén seguros y puedan enfrentar todas las adversidades de esta temporada. Ayúdanos a guardarte y esperarte con gran pasión y anhelo. Ponemos todo en tus manos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga nuevamente, familia de comunión. Hoy nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, como hemos estado mencionando.
Y la palabra que tenemos para reflexión hoy es una palabra excelente. Se encuentra en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. El libro de Ezequiel está dividido esencialmente en tres grandes secciones. La primera y el capítulo 11 esencialmente funciona como una especie de bosquejo. En la primera sección o en la primera parte, el profeta Ezequiel se encuentra en Babilonia, cautivo. Luego, en medio de toda la adversidad que tiene que experimentar allí, Dios le da una palabra para decirle a Israel por qué está en cautiverio. Así que sus primeras partes son unas palabras de regaño, de censura a las acciones de Israel, luego a las acciones incorrectas de Jerusalén y de las demás naciones. Pero no todo su mensaje es de desesperación, sino que irrumpe la esperanza en el capítulo 34. Dividiendo el libro en dos grandes secciones, en el 34 comienza toda una serie de mensajes de esperanza. El bloque del 34 al 37 empieza a tratar sobre el plan de Dios de crear una nueva comunidad. Hoy nos vamos a situar en el primer capítulo de ese segundo bloque, el capítulo 34. Quiero que me acompañes a Ezequiel 34. Yo quiero leer para hoy los versos del 11 al 24. Los versos del 11 al 24. Pero quiero estimularte a que luego del sermón en tu casa logres leer el capítulo completo de Ezequiel 34. Es un capítulo extraordinario. Así que te invito a que puedas leerlo en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Ezequiel 34, versos del 11 al 24. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas, las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar a los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y yo lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Pero examinaré a las ovejas gordas y robustas, yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente: juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor omnipotente: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las ovejas flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas, entonces le daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Palabra del Señor. Ezequiel 34, como les comentaba, es un pasaje esperanzador.
El profeta cambia la tónica de su mensaje que había tenido hasta el capítulo 33, donde está denunciando la maldad, la pecaminosidad, el mal que ha hecho tanto Israel, Jerusalén como el resto de las naciones. Y lo que hace Ezequiel es centrarnos en una verdad que a veces desde la fe cristiana no queremos explorar. Y es el hecho de que la cristiandad confiesa que Dios es el Señor de la historia. Por lo tanto, es el Señor que interviene y que juzga a los gobernantes de la tierra. El hecho de proclamar que Él es el Rey de reyes y Señor de señores implica que todo gobernante está sometido bajo su escrutinio, su juicio y su dirección. Por lo tanto, los creyentes hemos confesado a través de la historia que a Dios sí le interesan las situaciones políticas, sociales de nuestro entorno, de nuestra existencia, y que las propuestas humanas para arreglar los grandes conflictos o los grandes problemas que enfrenta la humanidad siempre se quedan cortos o cortas, nunca alcanzan los objetivos necesarios. Sin embargo, la Escritura nos va a gritar que un día el Señor vendrá e impondrá su gobierno de justicia y transformará todas las cosas en bondad, en plenitud, donde no habrá más personas que opriman a otras, donde no habrá más corrupción o más injusticia. Pero en este lado de la eternidad, mientras caminamos esperando la promesa de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a experimentar periodos donde los gobernantes, algunos tendrán algunas virtudes y los pueblos andarán en buenos años, otros serán malos líderes y el pueblo experimentará el horror de tales actos. Esto ha llevado a través del tiempo a los escritores, a las personas interesadas en la literatura, a desarrollar géneros literarios como la ficción. La ficción no es otra cosa que idear, inventar un mundo alterno, un mundo diferente donde las cosas sean distintas. Y la ficción como género literario tiene un poder extraordinario y poderoso porque ayuda a una sociedad altamente pesimista y desencantada de sus líderes a imaginar un futuro diferente y distinto. Alejo Carpentier, este gran escritor, decía y comentaba con nuestra gente de comunión hace unas semanas atrás, que él decía que los mundos antes de ser creados, los nuevos mundos antes de ser creados debían ser vividos. Esa idea de crear nuevos mundos, de soñar nuevos mundos, de pensar vidas diferentes, es exactamente lo que nos trae hoy al capítulo 34. El tema de este sermón esencialmente es el renuevo de una nueva comunidad. El renuevo de una nueva comunidad. Es cómo Dios va a renovar y va a crear una nueva comunidad que refleje el propósito primario de Dios. Y hoy, como idea central, quiero invitarte conmigo a soñar, a imaginar una comunidad radicalmente diferente y distinta a la que hoy estamos viviendo y a la que participamos. Y mientras imaginamos y soñamos a esa nueva comunidad, empecemos a vivir de acuerdo a esa nueva comunidad que el Señor nos va a describir a través del capítulo 34 y que podamos vivir ese nuevo mundo antes de que Dios completamente termine de crearlo. ¿Qué tal si miramos ahora y exploramos el capítulo 34? Quiero dividirlo esencialmente en tres partes mi sermón de hoy. Lo primero es que vamos a hablar del problema, el conflicto, y es que los primeros versos hablan de malos pastores, de malos pastores. Lo segundo es que nos va a presentar un buen pastor. Un buen pastor. Y lo tercero es que nos va a hablar del futuro del rebaño, del futuro del rebaño de ese buen pastor. Comencemos con lo primero, los malos pastores. Los primeros versos, esencialmente desde el verso número 1 hasta el verso 10, es una censura contra los pastores de Israel. Pero ¿qué está haciendo Ezequiel?
no se refiere a pastores en el término del oficio religioso, como hoy en día le decimos a aquellos que están al frente de las congregaciones. Ezequiel está utilizando una imagen de la ganadería de Israel. Obviamente Israel era sumamente ganadero, vivía de la ganadería, así que la imagen de un pastor que cuidaba ovejas era muy común. Pero en medio del desarrollo de Israel había surgido un nuevo oficio, no del pastor dueño, sino del pastor contratado, aquella persona que el dueño de una gran ganadería que tenía bastantes ovejas, una persona influyente, contrataba a pastores que cuidaran del rebaño. Así que el profeta va a colocar a Dios como el dueño de esa comunidad llamada Israel, de ese pueblo que desde el principio tenía un objetivo: ser diferente al resto de las naciones para bendecirlas en medio de esa diferencia. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham: yo te voy a dar una descendencia, te voy a dar una familia, y esa descendencia va a bendecir a todas las familias de la tierra. El propósito de Dios con Israel es que Israel fuera bendición a todas las naciones de la tierra. Sería el único país, piensa esto, sería el único país en el resto del mundo que su objetivo primario no es preocuparse por sí mismo, sino que su objetivo primario, el fundamento de su existencia, está en preocuparse en otros países, en otras naciones, para bendecirlos, para cambiarlos, para transformarlos conforme al modelo del estilo de vida diferente que ellos estaban viviendo, un modelo conforme a la ley y a las bendiciones del Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Puedes imaginar eso? El resto de las naciones viviendo en injusticia, viviendo en aflicción, viviendo en adversidad, debían mirar hacia Palestina, a donde estaba Israel, y mirar un modelo diferente, mirar un mundo distinto, mirar un nuevo mundo creado que podía inspirar en ellos cambio, transformaciones serias y disposiciones profundas para poder hacer las cosas diferentes. Entonces nos encontramos de saque en una gran realidad que comienza a mirar y a informar a Israel profundamente. Eso que empieza a apreciar Israel se sale del camino y pierde el objetivo primario que tenían como pueblo. Y es ahí donde en esencia se da uno de los grandes conflictos. Por eso es que Ezequiel dice: Dios es ese buen pastor, es el pastor que formó y que llamó a Israel. Pero ahora de repente lo que tenemos es que el rebaño, los pastores que ese gran dueño colocó, los reyes, los sacerdotes, los ancianos líderes de Israel, habían dañado el camino de su pueblo, habían sido malos líderes. Así que de nuevo los versos del 1 al 10 lo que están haciendo es esencialmente hablando de ese aspecto, de ese problema, de esa adversidad, de esa complejidad, de ese asunto difícil de no poder proyectar correctamente el carácter de Dios. Piénsalo por un instante. Israel tuvo sobre 42 reyes. Solo 4 de ellos fueron buenos reyes con Israel. El resto se apartó de los caminos del Señor. Se fue bajo otra senda. Se movió bajo otro caminar. Y afectó esencialmente a Israel. Tuvo que experimentar y vivir el horror de estar bajo el dominio y el señorío de estos reyes. Esto nos lleva a nosotros a observar entonces estos versos. El profeta es bien directo con ellos. Por un lado les va a decir: estas personas están adueñándose de las ovejas. Están pendientes a ellas para extraer beneficios, para extraer cosas para ellos. El profeta le dice: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño?
Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Esencialmente lo que le está diciendo el profeta es: escuchen bien, líderes, ustedes se supone que fueran la gente que dirigiera a Israel. Sin embargo, se han olvidado de cuidar a Israel y han estado más pendientes de su propio bienestar, de su propia riqueza, de su propia seguridad. Han utilizado al rebaño para su propio beneficio. Esto, de nuevo, refiriéndose a los reyes, a los sacerdotes, a los jueces de Israel. Esto es significativo, es la denuncia de un esquema de corrupción a gran escala, para que lo podamos entender en nuestro idioma. El Señor está denunciando un esquema de corrupción en el pueblo de Israel. Y entonces está llamándole la atención a los líderes. Yo creo que esta primera parte de los malos pastores tiene mucho que decirnos a nosotros. Israel va a experimentar tiempos difíciles cuando su rey y sus sacerdotes eran malos. Israel experimentaría buenos tiempos si sus líderes y sus sacerdotes estaban conectados con Dios y reflejaban el carácter de Dios. ¿Sabes? Lo primero que nos dice esto es que a Dios le interesan los asuntos más ordinarios de nuestra sociedad, como pudiera ser la política. Lo segundo que nos apunta esencialmente este pasaje es que la esperanza de nosotros como creyentes en Adviento no puede estar depositada en líderes políticos. Yo sé que después de las elecciones y unas elecciones tan polarizantes como las que vivimos, es difícil hablar de estos asuntos a veces. Pero luego del calor de la contienda electoral, creo que nos podemos detener un instante y reflexionar. Tratando de zanjear, como siempre debe hacer la iglesia, de extender puentes, de colocar puentes. Colocar en seres humanos la esperanza de un nuevo Puerto Rico, de un nuevo porvenir, de una nueva patria, de un nuevo mundo. Es sencillamente no entender, número uno, la condición humana, y número dos, no entender la grandeza que solo Dios puede hacer. Los seres humanos no pueden cambiar el mundo, solo Dios puede hacerlo. Eso no nos debe conducir a un pesimismo, sino a una acción de esperanza. Ejercemos nuestro voto cada 4 años, pero aún así reconociendo, tratando de hacer la mejor selección posible, pero no podemos sorprendernos cuando surjan entonces actos que demuestren corrupción. ¿Por qué? Porque la costumbre del ser humano, su naturaleza pecaminosa, lo lleva esencialmente a la maldad. Porque el mundo, como deseamos, como anhelamos, solo puede ser cambiado y transformado por Dios. Pero como quiero apuntar en unos minutos en este sermón, podemos transformar el mundo viviendo de una manera radicalmente diferente. Viviendo en este mundo como si Dios ya estuviese reinando en él. Y esa es la promesa de Adviento. Esperanza no es solamente cruciar los brazos y esperar que el Señor regrese. Esperanza es pensar que el futuro ya se está haciendo presente y comenzar a vivir este presente como si Dios ya estuviese reinando sobre todo lo que existe. Es un gran desafío para vivir hoy tú y yo. Ahora preguntémonos cómo podemos hacerlo. Estos grandes líderes de Israel estaban oprimiendo al pueblo, habían copiado los modelos de otras naciones. Nosotros podemos observar que prácticamente todo el sistema actual se gira alrededor de eso. Sistema económico lo que hace es simplemente aprovecharse de los más indefensos. Los sistemas políticos en los que vivimos junto al sistema económico esencialmente hace eso, es aprovecharse de los más indefensos. Tenemos sectores altamente adinerados, sectores sumamente empobrecidos. ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo puede observarse la justicia? ¿Cómo pudiera alcanzarse la justicia? Aquí está una declaración del profeta en el verso 16. El Señor nos va a pastorear con justicia. Ahora los versos del 11 al 24 no pasa del reclamo a los malos pastores al reclamo del anuncio del buen pastor.
Y es aquí el sentido de esperanza. Es el anuncio del buen pastor. Y este buen pastor empieza a decir, mira, es el Señor omnipotente, es el Señor que todo lo puede, verso 10. Y yo quiero simplemente darte algunas descripciones de cómo se presenta a Dios como buen pastor y algunos adjetivos y verbos de cómo Él va a actuar con las ovejas, unos verbos de cómo Él va a actuar, de lo que Él va a hacer para que podamos caminar con esperanza en medio de esta temporada de Adviento. Luego de un mundo a punto de ebullición con grandes conflictos sociales. Escucha bien. Y escucha bien, familia de comunión. ¿Quién es ese pastor que es diferente a los reyes que Israel ha tenido? ¿Quién es ese rey pastor que es totalmente distinto a los reyes que Israel ha experimentado? Es el Señor omnipotente, el que todo lo puede. Él dice, yo mismo me voy a encargar de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida a sus ovejas cuando están dispersas. Yo las rescataré, verso 12, de todos los lugares donde están. Yo las apacentaré. Él dice, voy a cuidarlas, voy a rescatarlas, voy a reunirlas y las voy a llevar a casa. Esas tres expresiones o verbos son geniales. Déjame volverlos a decir. Del verso 11 al verso 24, Ezequiel dice, proclamando palabra del Señor, que Dios mismo va a cuidar de su rebaño, de su pueblo. Dios lo va a rescatar, Dios lo va a reunir y Dios lo va a llevar a casa. Dios va a tomar a su pueblo. Eso somos tú y yo. Dios va a tomar a su pueblo, a todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Dios va a tomar a su pueblo. El buen pastor va a tomar a sus ovejas y las va a cuidar, las va a rescatar, las va a reunir y las va a llevar a casa. Las va a llevar a casa. La denuncia hacia los malos pastores, el buen pastor se presenta de manera radical y diferente. Él las va a cuidar porque las ovejas no pueden cuidarse a sí mismas. Él las va a cuidar porque tú y yo tenemos un gran problema, y es que a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos. Tú y yo en muchas ocasiones tenemos un rasgo de autodestrucción muy fuerte. Tomamos decisiones que nos lastiman y nos dañan a nosotros. Necesitamos ser cuidados. Y escucha la noticia de Adviento de esperanza. Hay alguien que quiere cuidarte. Hay alguien que quiere cuidarte. Dios desea cuidarte. Necesitamos que alguien nos rescate. Nos rescate de la opresión de este mundo. Necesitamos que nos rescaten de nosotros mismos. Y hay alguien que desea rescatarte. El Señor quiere rescatarte. Hay alguien que te llama y te reúne a su pueblo, a la iglesia del Señor, que desea reunirte para formar un pueblo de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Reunir a un pueblo, a una comunidad renovada, a una nueva comunidad, a un nuevo mundo que Él quiere reunir. Y a eso Él le va a llamar casa. Él te va a llevar a casa. Él te va a llevar a casa. Y eso brinda mucha esperanza. Brinda mucha esperanza. Cuando miramos estos versos donde Dios está constantemente diciéndole al pueblo que Él los va a tomar, que Él los va a salvar. Esta parte es que el Señor presentándose como el buen pastor. Esto casi es recordar Juan 10, cuando Jesús se asume ser ese pastor, el pastor de Ezequiel. Jesús asume ser ese pastor y toma el adjetivo de bueno y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Escúchame bien, hay un dicho popular que estos versos destruyen completamente, antagonizan completamente. Hay un dicho muy popular que lo vas a escuchar constantemente en estos 4 años, que los escuchas cada vez después de un proceso electoral. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen.
Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Todo el mundo dice eso en la radio, en las redes, en conversaciones políticas, en la familia. Cada vez que hay un gobernador negativo, un presidente que es incorrecto, automáticamente se le echa la culpa al pueblo, porque ese es el gobernador que el pueblo se merece. O cuando hay una nación que brilla y que se tiene en estima porque tiene un buen dirigente, los pueblos tienen los líderes que merecen. Pero cuando miramos la Biblia, específicamente en Ezequiel 34, hay un gran señalamiento. Y escúchalo bien: tú y yo no tenemos al líder que merecemos. Es todo lo contrario. Tú y yo tenemos al pastor que no merecemos. Tenemos a un buen pastor, siendo personas rebeldes, siendo personas que constantemente dañan, que se dañan a sí mismas, que dañan a otras. Tenemos a un buen pastor que nos dice: a pesar de toda tu vida que está en desastre, o a pesar de todos los conflictos que tú estás viviendo, ese buen pastor te dice: yo quiero cuidarte, yo quiero rescatarte, yo quiero reunirte con mi pueblo, yo quiero llevarte a casa. La pregunta sería: ¿por qué? Yo no lo merezco. Y ahí está él, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Es aquel que murió por nosotros en la cruz. Sin nosotros merecernos, se entregó por nosotros en el Calvario y murió para que Dios nos perdonara, para que Dios nos cuidara, para que nos rescatara del pecado y de la muerte, para que nos reuniera a su pueblo y para que un día descansáramos de la promesa de que Él nos llevará de vuelta a casa. Que podamos caminar en medio de la adversidad de este año, reconociendo de que somos cuidados por Dios, que somos rescatados por el buen pastor, que Él nos está reuniendo junto a su pueblo, porque Él nos va a llevar a casa. Vamos a vivir bajo el cuidado pleno de Dios. Bajo el cuidado pleno de Dios. Déjame culminar este sermón con la última parte. Los últimos versos de esta porción es el futuro del rebaño. Y aquí es donde Alejo Carpentier tiene razón. Hay casi una invitación del profeta censurando cómo el pueblo ha vivido. Mientras los primeros versos de este capítulo censura a los pastores, a los líderes, el resto y en la mitad del capítulo dice: hay un problema con las ovejas. Las ovejas gordas o más robustas, saludables, se comen la comida de las más débiles. Ensucian el agua para que las otras no puedan beber. Botan los alimentos para que las otras no puedan alimentarse. Y es casi una censura a los estratos más altos de la sociedad de Israel. Le está diciendo esencialmente a algunos ricos y poderosos: ustedes se encargan de todo el botín. Y ahí tienen a los débiles, a los menesterosos de la sociedad y de la tierra. Y ustedes no comparten con ellos nada. Pues yo soy un pastor justo que voy a levantar mi juicio contra ustedes. Yo voy a cuidar a los que todos desprecian. ¿Sabe? Cuando uno mira la escritura, en toda la palabra del Señor, uno debe afirmar algo. Dios tiene una disposición bien particular hacia los débiles, a los necesitados, a los menospreciados. Es el Jesús que se sentó con prostitutas, que vino con los pobres, que decidió vivir en uno de los sectores más pobres de Jerusalén, que creció entre pobreza, que se sentó con los marginados de la sociedad, con los señalados de la sociedad. Ese Jesús que se sentó con ellos, el Jesús que le habló de esperanza, el Jesús que por medio de sus cuentos, de sus parábolas, les hablaba de un mundo donde ellos estarían arriba en vez de estar abajo si confiaban en Él. El Jesús que decidió contar lo mismo en Jerusalén y que los poderosos terminaron crucificando. Ese Jesús que es esperanza
esperanza para los que están en opresión, que es esperanza para los que están marginados, que es esperanza para los que se sienten débiles, que es esperanza para todos aquellos que hemos reconocido que no tenemos fuerza ni poder en nosotros o por nosotros mismos y que necesitamos profundamente de un Salvador. Entonces, al final culmina diciendo, mira cómo va a transformar con eso. Ezequiel 37 nos va a decir que Dios tiene un proyecto muy particular. Colocar en nosotros un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Logrado por medio de la muerte de Jesús, el buen pastor, en la cruz del Calvario. Y entonces ese pueblo va a vivir diferente. Va a vivir distinto. Va a ser un mundo nuevo. Tú y yo somos llamados a no vivir como vive esta sociedad, golpeando a los débiles, golpeando a los menesterosos. La iglesia se convierte en un antirreino del mundo. La iglesia se convierte en la contradicción de la sociedad cuando decide no seguir con los mismos parámetros de la sociedad, donde dentro de sus filas en la iglesia no son los poderosos los aventajados, sino que tanto los que tienen como los que no tienen se reúnen en una hermandad que solo es sostenida por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la sangre del Señor Jesucristo. Una hermandad tan poderosa que los que no tienen reciben, obtienen por gracia de Dios, para que puedan sentirse como iguales dentro de esa nueva familia que Dios está creando. Todos los sistemas y todos los teóricos políticos han soñado con mundos diferentes. Han soñado con un mundo de justicia, con un mundo de igualdad. Y ese es el eslogan continuo de la gente. Anhelamos un mundo de justicia. Todos en lo profundo de nuestro interior quisiéramos un mundo diferente, donde no hubiese pobreza, donde no hubiera desigualdad, donde todo el mundo fuera igual. Todos anhelamos un mundo así. Pero ese mundo solo se podrá tener cuando el Señor regrese. Pero mientras tanto, mientras esperamos que se concrete ese mundo, Alejo Carpentier nos recuerda que debemos vivirlo antes de crearlo. La familia de fe, la iglesia, debe ser exactamente ese modelo, donde todos nos veamos como iguales. Mientras esperamos en Adviento, ya una vela, y luego de esa vela, el día de Navidad y la encarnación. Mientras nos acercamos más y más a la esperanza de la venida de Jesús. Mientras reflexionamos, nos recordamos que la vela que hemos prendido hoy, como decían en la liturgia, es la vela de los pastores. La vela del gozo, la vela de los pastores. Y mientras prendemos la vela de los pastores, anunciamos la llegada del buen pastor. Aquel pastor que vino, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Murió por ti. Aquel pastor que quiere ser tu líder aunque tú no lo merezcas. Él quiere ser tu dueño, tu amo, tu pastor. Él quiere cuidarte, rescatarte y llevarte a casa. Ese pastor está aquí para ti hoy. Si no tienes al Señor como tu Salvador, es un buen momento para decirle: te necesito, Dios. A los que somos creyentes, a la familia de comunión, a los que me están escuchando, es un buen momento para detenernos y darle gracias por su misericordia. Mientras reflexionamos en el Adviento, pensemos un momento en lo que la Navidad significa. Aguardemos con esperanza el deseo de poder ser una iglesia que ayude a los que necesitan, que ayude a los que no tienen, que ayude a los menesterosos, que deseemos ser una iglesia de esperanza mientras aguardamos el día en que el Señor regrese y cambie todas las cosas. En la espera, somos fortalecidos con un pastor que nos cuida, que nos restaura cuando caemos, que nos sana y que promete llevarnos de vuelta a casa, reuniéndonos para crear un nuevo mundo, para crear o renovar una nueva comunidad. Ora conmigo. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por la bendición de poder anunciar el evangelio y de poder proclamar la verdad de Cristo. Te pido que bendigas profundamente nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, y que podamos durante esta semana reflexionar más profundamente en tu llegada, en tu venida, en lo que significa ser una comunidad alternativa, una comunidad diferente. Bendice a la familia de comunión, guárdanos, permite que este mensaje pueda llegar a aquellos que de alguna manera no han entregado su vida a ti, Dios. Que tu Espíritu Santo abra sus corazones y que sean limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Qué tal si tomas un momento para pensar en el sermón y nos acompaña a cantar y adorar al nombre de nuestro Señor Jesucristo mientras vas pensando en este sermón? Ya no lloren más, la esperanza ya viene. Al mundo en dolor, he aquí el Mesías. Canten ya los ángeles, viene el cielo. Cristo nace en Belén, viene el cielo. El amor venció, pecador eres libre. Adoremos hoy, Dios está con nosotros. Canten ya los ángeles, viene el cielo. Cristo nace en Belén, viene el cielo, viene el cielo. He aquí su gloria, gloria en las alturas. Pasa al mundo, el Salvador nació. He aquí su gloria, gloria en las alturas. Pasa al mundo, el Salvador nació. Viene salvación sobre los quebrantados. Al temor venció, pues Cristo es más grande, es más grande. Canten ya los ángeles, viene el cielo. Cristo nace en Belén, viene el cielo. Canten ya
Te bendiga una vez más, familia de comunión. Qué bueno ha sido poder adorar al Señor, poder escuchar su palabra. Esperamos que esto haya sido de bendición para todos aquellos que nos han escuchado hoy. Déjame simplemente pasar a los anuncios y decirte 3 anuncios importantes. El primero es que el 27 de diciembre, anótalo en tu calendario, domingo 27 de diciembre, vamos a tener nuestro segundo servicio presencial aquí en las facilidades de Centro de Vida, en la carretera número 1 en Caguas, al lado de Cámara Mundi. Así que invita a alguien, te esperamos aquí. Lo segundo es que este miércoles, próximo miércoles 16 de diciembre, vamos a tener un discipulado o un diálogo especial. Nosotros estamos dando los diálogos los jueves, así que vamos a tener un diálogo especial. Vamos a estar hablando sobre las emociones y el creyente durante la temporada de Adviento, reconociendo que esta temporada es bien difícil para muchos, específicamente en la medida en que se disparan los índices de depresión, melancolía, tristeza, soledad. Queremos ser de bendición, así que uno de los muchos de nuestro equipo va a trabajar el área de cómo trabajar con las emociones y nosotros estaremos simplemente acercando un consejo desde la escritura, desde la pastoral. Así que queremos invitarte este próximo miércoles de nuevo 16, estaremos nuevamente en los diálogos, pero esta vez un diálogo especial que va a estar dirigido a las emociones y el creyente durante la temporada de Adviento. El tercero anuncio es que nos sigas a través de nuestras redes, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram o nuestro canal de YouTube. Aquí están nuestros servicios y nuestra intención es que sean de bendición para todos aquellos que nos puedan escuchar. Ahora, sin más, quiero que me acompañes a estas palabras de bendición para culminar nuestro servicio. Me gusta, siempre leo los últimos versos del libro de Judas, que dice así: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga durante esta semana. Nos vemos el próximo domingo.